Veamos la altura relativa de un lado de un triángulo. ¿Cómo vamos a trazar la altura relativa al lado de un triángulo? Vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, yo quiero trazar la altura relativa al lado AB. Entonces, pues fíjate aquí que la altura va a ser esto. Y ahora, ¿por qué? Y ahora te explico. La altura relativa al lado AB será esta. Entonces indicamos, ahí está. Y la vamos a medir. Midiendo desde aquí hasta aquí fue 17 centímetros. La altura relativa al lado AB, 17 centímetros. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo hacemos trazado? Pues como me dice el lado AB, fíjate que el lado AB es esto. Este es el lado AB. Ya. Y la altura, si tú te percatas, la altura relativa a este lado forma 90 grados. La altura con el lado forma 90 grados. Y uno de sus extremos se encuentra en un vértice y este vértice es opuesto al lado. Si tú observas que este vértice C es opuesto al lado AB. Este lado AB, el vértice opuesto es C. Y de este lado AC, su vértice opuesto será B. Y de este lado BC, su vértice opuesto es A. Entonces, esta es la condición para trazar una altura relativa. Bien, vamos a ver la siguiente altura relativa. Altura relativa al lado AC. Vamos a ver relativa al lado AC. Si tú te percatas, la altura relativa al lado AC va a ser el siguiente. Y obviamente va a ser esta. Esta será la altura relativa al lado AC. ¿Por qué? Por acá tendrías el lado AC. Aquí está el lado AC. AC. Y la altura relativa a este lado AC, la altura y el lado forman 90 grados. Y aparte, uno de sus extremos está en el vértice opuesto. Este vértice B es opuesto al lado AC. Bien. Entonces midiendo, me sale 15,9 centímetros. Midiendo la altura relativo al lado AC, nos ha salido 15,9 centímetros. Ahora tracemos la altura relativa al lado BC. Y la altura relativa al lado BC será el siguiente. Esta será la altura relativa a BC. Bien, percátate aquí, lado BC, altura 90 grados, altura con el lado BC. Uno de sus extremos está en el vértice A, que el vértice A es opuesto al lado BC. Lado BC, vértice opuesto, vértice A. Entonces, ya tenemos pues la altura BC. Vamos a medirlo con la reglita. Midiéndole sería 19,5 centímetros. Bien. Nada más. Veamos ahora lo siguiente. Fíjate que este triángulo es acutángulo. Ya hemos visto triángulo acutángulo es
aquel triángulo que todos sus ángulos son menores que 90 grados. Este ángulo, este de acá y este de acá son menores que 90 grados. Vamos a ver el caso de un triángulo obtusángulo. ¿Cuándo era obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos era mayor que 90 grados. Por ejemplo, esta de acá. A ver, veamos. Vamos a primero a dibujar la altura relativa de AB. Acá faltó, ¿no? Este es el verdecito. Dibujemos la altura relativa al lado AB. Entonces, nos falta ubicar el vértice C acá. ¿Cuál sería en todo caso lo que vamos a trazar? Y sería esto de acá. Esto sería la altura relativa al lado AB. Vamos a indicarlo por acá. Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque el lado AB, de A hasta B, el lado AB es este. Este es el lado AB. Entonces, esta altura y el lado miden 90 grados. Y aparte, frente a este lado, o sea, el vértice opuesto a este lado es el punto C. De este, su vértice opuesto es el punto C. Y este punto C está en uno de los extremos de esta altura, ¿ve? Entonces has demostrado. Y esta altura está cayendo pues en el lado. Muy bien. O está uno de sus extremos en el lado. Justo en el lado está llegando. Bien, lo medimos con la réglica y eso mide 6,4 centímetros. Entonces, la altura relativa a B es 6,4 centímetros. Veamos ahora la altura relativa al lado AC. Entonces, mira, si tú intentas hacer esto de acá, que trazar, ¿no? Tú sabes que del lado AC es esto, su vértice opuesto es B. Que traces los segmentos, ¿no? O esa supuesta altura que esté aquí, no vas a poder. ¿Por qué? Porque en ninguno de los casos va a formar 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Proyectar este lado, o sea, el lado AC. Proyectar. Puedes proyectar para los dos extremos, pero en este caso yo voy a proyectar solamente en uno de ellos. Proyectamos. Vamos a ir proyectando el más bonito. Ya está. Lo proyecto. Entonces, la altura a la proyección va a ser la siguiente. Ahí está. Esta es la altura. ¿Se nota muy bien? Ahora sí. Esta va a ser la altura relativa al lado AC. ¿Por qué? Primero, percátate AC, el lado AC. El lado AC es este, de A hasta C, pero lo he proyectado. Entonces ahora la altura se traza de, bueno, uno de sus extremos debe tener el vértice opuesto. El vértice opuesto a AC es B, ¿eh? Vértice opuesto es B. Ahora, altura 90 grados y su vértice opuesto B está en uno de sus extremos. ¿Por qué está cayendo al exterior o en la proyección y no está cayendo en el lado? Es que mira, si tú te percatas vas a trazar, no forma 90 grados, ¿no? Intenta, no forma 90 grados. Y cuando no es posible, obviamente no estará entonces en el lado, sino estará en su proyección. Bien. Y midiendo con la regla esa altura AC,
vamos a tener que eso mide 16 centímetros. Entonces, la altura AC mide 16 centímetros. Ya está. Ahora, veamos la altura relativa al lado BC. Bueno, haciendo el mismo análisis, va a ser lo siguiente. Al lado BC. Este es el punto C. El lado BC es este. Proyectamos el lado BC. El lado BC proyectamos. Entonces, la altura relativa a ese lado BC va a ser la siguiente. Esta será la altura relativa. Comprobemos por qué. Primero, lado BC, BC, o en este caso su proyección. Listo. La altura y la proyección del lado BC forman 90 grados. Bien, y aparte, si tú ves aquí el lado BC, fíjate el triángulo, del lado BC, el ángulo opuesto a este lado, pero en el vértice opuesto a este lado BC, el vértice opuesto es el vértice A. De este lado, su vértice opuesto es el vértice A. Y ese vértice A está en uno de sus extremos de la altura BC. Bien, por ese motivo está bien en todo caso. Vamos a medir. Y midiendo me sale que es 10 centímetros. Altura BC es 10 centímetros. Entonces, percátate aquí. Cuando es un triángulo acutángulo, todas las alturas van a estar dentro del lado B, o uno de sus extremos de la altura, que en este caso se llama pie de altura, va a estar en el lado. Aquí también el pie de la altura está en el lado. Aquí también el pie de la altura está en el lado. ¿Bien? En cambio, en un triángulo obtusángulo, fíjate, uno o una de sus alturas, una de los pies de las alturas está en el lado. Pero ¿qué ocurre con este pie de altura? No está en el lado, sino está en la proyección, porque el lado es AC y está en su proyección. Y el pie de esta altura tampoco está en el lado, sino está en la proyección. Una nomás se encuentra en el lado. En cambio, las demás están en la proyección. ¿Ven? Las demás, sus pies de las alturas están en la proyección. Entonces, esto te podría servir, este modelo matemático. Veamos un ejemplo. Por aquí. Este triángulo, si tú observas, es acutángulo o será obtusángulo. Y la respuesta es acutángulo. Menor que 90 grados, menor que 90 grados, menor que 90 grados. Entonces todas, será como este caso, ¿no? Todas sus alturas van a estar, pues, sus pies de sus alturas van a estar en el lado, ¿no? Bien, entonces, tracemos aquí. Primero respecto, pues, a AB. Entonces, respecto, pues, a AB, entonces sería el siguiente. Este sería la altura respecto, pues, a AB. La medimos.
27,5 centímetros. Me pide altura relativa al lado AC. El lado AC está aquí. Su altura relativa sería esta. Esta sería la altura relativa a la 12. Ahora no, vamos a medirla. Mide 16,7 centímetros. Ahora, veamos por qué. Primero, lado AC. Aquí está el lado del lado de AC. Entonces, la altura forma 90 grados con el lado AC. Y de este lado AC, el vértice extremo es el vértice B. Y el vértice B está en uno de sus extremos de esta altura. Y el pie de la altura está cayendo al lado AC. Bien, ahora veamos lo siguiente. Esto no es aplicable, ¿no? Bien, ahora trazamos la siguiente altura. En todo caso sería esta. Ahora, si te has podido percatar, siempre las tres alturas en un triángulo rectángulo intersecan. Aquí también han intersecado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a comprobar? El lado BC, altura relativa al lado BC en la altura forman 90 grados. ¿Ven? Bien. Y aparte, lado BC, vértice opuesto es el punto A. Y la altura tiene como extremo al punto A. Y vamos a medir. Midiendo sale 18 centímetros. Veamos este último ejemplo. Este es un triángulo obtusángulo, porque fíjate que este ángulo de aquí es mayor que 90 grados. Entonces, este segundo caso, sí, va a haber una de sus alturas, va a estar en el lado, va a estar el pie de la altura, va a estar en el lado, en cambio aquí el pie de la altura, las otros dos no van a estar en el lado, sino en la proyección. Entonces, vamos a ver si pasa lo mismo acá. Bien. Por ejemplo, aquí me dice altura relativa respecto pues a B. La primera respecto al lado AB. Bueno, ya te has podido percatar. Para trazar la altura vamos a proyectar el lado AB. Vamos a ver dónde cae pues esta alturita, o el pie de la altura donde va a estar ubicado, ¿no? Bien. La altura relativa al lado AB, y esta va a ser midiendo de aquí hasta aquí, mide 19,1 centímetros. Bien. Esa será la altura. Me dice relativo al lado AB. Fíjate que el lado AB es este de acá, he proyectado, y la altura
con la proyección del lado forman 90 grados. Y aparte de ello, de esta altura, su vértice opuesto, de este lado, su vértice opuesto es C. Y la altura tiene como uno de sus extremos a ese vértice opuesto. En este caso, el vértice C. Veamos ahora, ya vamos a poner sus nombrecitos, o bueno, ¿no? Acá no le hemos puesto los nombres. El rojito era BC, ¿no? El negrito era AB, ¿cierto? Puesto, y el verde era AC. Lo que acabamos de hacer es altura AB. Bien. Hagamos altura AC. Entonces, vamos a hacer la altura relativa al lado AC. Y la altura relativa al lado AC sería la siguiente. Vamos a proyectar. Y la altura sería esta. Que mide más o menos 12,2 centímetros. De aquí a aquí mide 12,2 centímetros. Ahora, ¿por qué? Altura AC. El lado AC, de A hasta C, este es el lado, lo he proyectado y la altura forma 90 grados con el lado AC, o sea, con la proyección en este caso. Y aparte, la altura, uno de sus extremos, está en el lado opuesto. En este caso, el vértice B es el lado opuesto del lado AC. Fíjate que este es el lado AC, el vértice opuesto es B. Y esta altura, uno de sus extremos está en el vértice B. Bien, entonces, ya está. Vamos a ver la última altura. Y obviamente la altura sería de dónde a dónde. Esta sería la última altura. Ya está. Y esta sería la altura BC. ¿Por qué? Me dice el lado BC, relativa al lado BC. Este es el lado BC. La altura y el lado forman 90 grados. Y aparte, el vértice opuesto a este lado BC es el vértice A. Y la altura tiene como extremos al vértice A. Y midiendo con la reglita, midiendo esto de aquí es 8,8 centímetros. Ya está. Bien. Ahora aprendamos a diferenciar entre perímetro y área. Perímetro ya hemos estudiado, hay que recordar de manera breve. ¿Qué es el perímetro? Ya hemos visto que el perímetro es la medida del contorno de una figura plana. En este caso, por ejemplo, la figura plana esto era, y el perímetro era la medida del contorno. Todo este contorno lo medíamos y eso era perímetro. ¿De acuerdo? Entonces era el contorno. Bien. Ahora, el área, vamos a ver, es la medida de una superficie, por ejemplo, como la superficie de un objeto. Por ejemplo, aquí tengo un objeto. En este caso, por ejemplo, podría ser un cubo de madera, ¿no? O por ejemplo, puede ser este objeto de acá. ¿Y cuál es el área? Dice que el área es
la medida de una superficie. Es la medida, el otro es la medida del contorno, en cambio que es la medida de una superficie. La pregunta, ¿qué es superficie? A ver, veamos. De este objeto, ¿cuál será la superficie? Y la superficie será solamente por decirlo así, la cáscara, ¿no? O sea, esta de acá, esta, o sea, lo que está alrededor, todo lo que está alrededor, todo lo que está encerrando, ¿no? Lo que está alrededor, la cara, las cáscaras, solo será la cáscara. La pregunta es, ¿la superficie será lo que está dentro? No, señor, solamente la cascarita. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos un huevo, la superficie, ¿cuál será? ¿Será la yema? ¿Será la clara? No, solo va a ser la cáscara del huevo. En el planeta Tierra, la superficie será todo, será también la tierra que está en las profundidades, será el agua que está en las profundidades del mar. Solamente va a ser la superficie, va a ser la cáscara de la tierra. En este caso, a eso se llama superficie. Y medir esta superficie, medir eso, esa medida se conoce como área. Bien. Entonces, aquí habíamos visto en perímetro solamente el contorno, ¿no? Medida del contorno. Y el contorno era este. Este es el contorno. Tú medías el contorno y eso era perímetro. Pero área es superficie. En este caso, esto sería así, esta superficie esta puede ser esta de acá también, todo esto es la superficie. Esta también. Toda la cáscara, solo la cáscara, solo la cáscara. Bien. Pero también se suele usar esta definición de superficie, por ejemplo, en figuras planas. Yo sé que el perímetro es alrededor, pero el área o la superficie en este caso va a ser, por ejemplo, esta. O sea, todo esto se llama superficie, todo. Esto es, por ejemplo, la pizarra es una superficie, todo esto es superficie, todo es superficie, todo esto es superficie. Además, te puedes percatar que si yo corto la cáscara que encierra la madera, si yo corto, por ejemplo, esto de acá, esta carita, por ejemplo, puedo tener esto. Entonces, y la cáscara es todo, ¿sí? No, el contorno es perímetro, pero todo esto es área, toda la cáscara. Toda esta partecita, un ladito, una cara, perdón, ha sido esta parte. Entonces, yo podría hallar, por ejemplo, el área, por ejemplo, de la pizarra. Podría, por ejemplo, también hallar el área de esta pared. Solamente la superficie, pero solamente la superficie. Podría hallar lo que, si yo quiero hallar área, ¿me importará lo que está dentro? Pues la respuesta es no, porque solamente me importa la superficie. Solo la superficie. ¿Okay? ¿No? Claro acá, muy importante,
solo la superficie. Entonces, estas dos diferencias bien claras, ¿ya? Perímetro, el contorno, y todo esto, toda esta superficie, toda la medida de la superficie, área. Otra diferencia es que el perímetro es el contorno de una figura plana.